Ok, buenas noches jóvenes. Vamos a trabajar la clase de cálculo de puntos de inflexión. La clase número 1 con respecto a este tema va a ser únicamente con vigas simplemente apoyadas con cargas simples. Los iremos viendo en los ejemplos y posteriormente iremos haciendo cosas un poco más complicadas e inclusive dando algunos tips para que puedan obtenerlos con mucha facilidad, sobre todo para las vigas compuestas. Es muy importante que ustedes empiecen a trabajar con sus videos de forma muy didáctica, que ustedes puedan ir trabajando diferentes tópicos y sobre todo que se les facilite la acción de exponer en video, si realmente es difícil, y sobre todo porque uno va hablando solo y pues, ¿cómo les explico? Tiene uno que tener la didáctica para ello. Trabajemos nosotros con nuestra primera viga, que es una viga simplemente apoyada con una carga puntual exactamente a la mitad. Me imagino que ustedes recuerdan que en este caso nosotros vamos a tener que el claro se va a dividir entre 2, a lo cual cada una de las partes pues será L entre 2 y el claro total pues L. Es muy importante que nosotros sepamos que vamos a calcular las reacciones y pues con ello surgirán de inmediato los cortantes, ya que la reacción en A es la carga entre 2 y la reacción B la carga entre 2. Por lo tanto, juntas las reacciones conforman la carga P en el mismo sentido y dirección que está sobre la viga. Es muy importante que sepamos que al no haber carga desde la reacción hasta donde está apareciendo la carga, se va a mantener de forma continua nuestra gráfica en ambos lados, tanto el positivo como el negativo. Es muy importante que ustedes recuerden que para poder obtener el cortante, nosotros necesitamos la reacción y la carga, pero esta carga va a estar condicionada solamente cuando X sea mayor o igual a la mitad del claro. Es entonces que aquí, de forma muy curiosa y de forma muy sencilla, nosotros vamos a encontrar que X está exactamente a la mitad del claro porque es donde se ubica nuestra carga. Siempre que tengamos carga puntual, no hay una fórmula matemática para obtenerla, ya que es exactamente donde está la carga, donde el punto de inflexión o el cortante se iguala con 0. Y pues de aquí nosotros vamos a desarrollar el momento que va a estar dado por la reacción multiplicada por la distancia y por último la carga multiplicada por la distancia menos L entre 2. Esto va a ser únicamente para cuando X sea mayor o igual al claro entre 2. Debemos de saber que nosotros entonces vamos a tener dos fórmulas de momentos. Una fórmula para cuando X es menor que L entre 2 y una fórmula para cuando X es mayor o igual a 2. Siempre nosotros con este tipo de diagramas debemos de saber que la gráfica está representada por una línea únicamente. Esto se debe a que nuestra ecuación es lineal y no posee ningún exponente. Cuando nosotros empezamos a complicar las vigas y sobre todo vamos a mover las diferentes cargas en el transcurso de ella, la podemos mover hacia la izquierda o mover hacia la derecha, siempre nosotros vamos a tener dos distancias que van a ser desiguales entre sí, a la cual llamaremos en primera instancia A y B. Por lo tanto, A más B van a generar nuestro claro L. Esta carga, como la anterior, va a tener una reacción en A, la cual va a estar dada por la carga multiplicada por la distancia B entre el claro total, y la reacción va a estar dada por el claro multiplicado por la distancia A entre L. Esta reacción B debemos de observar que mientras más está cargada la fuerza hacia un lado, ese lado va a ser mayor. Por lo tanto, nuestro cortante va a aparecer en forma muy similar a la anterior, ya que cuando no aparece carga, el claro
la línea es constante en ambos sentidos de la gráfica. Por lo tanto, nuestro cortante es igual a la reacción, no aparece carga hasta que nosotros obtenemos P y se la restamos. Esta condición solamente es válida para cuando X es mayor o igual a A. Aquí tenemos un pequeño detalle, pero es de dibujo, disculparán ustedes, para que en sus cuadernos escriban X es mayor o igual a A. Por lo tanto, esta distancia debemos de ser muy observadores y nuevamente repito, es un error de dibujo, pero como estoy utilizando esta plataforma no lo puedo corregir de inmediato. Entonces deben de saber que X va a ser igual a la distancia A, que es la distancia donde aparece mi carga. Por lo tanto, mi momento va a estar cargado hacia esta distancia y va a tener la fórmula de R multiplicado por X menos P, que va a estar multiplicado por X menos la distancia A, solamente cuando X es mayor o igual que A. Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos momentos, uno cuando X es menor o igual a A, aquí sí lo tengo bien, disculparán ustedes, ya ven que hasta en el pizarrón me equivoco, y es RA por X. Y en el caso del momento cuando X es mayor o igual a A, es RA por X menos la fuerza P, la carga P, por X menos A. Continuamos con el siguiente ejemplo, que va a estar dado por una carga uniformemente distribuida. Como ustedes sabrán, las vigas con cargas uniformemente distribuidas van a tener un prefijo de la altura que se va a llamar omega. Es muy importante que recuerden esta literal porque en especial siempre le cambian el nombre y por lo tanto al cambiarle el nombre tienen que cambiarle unidades. Entonces, para no hacerlo de esta forma, vamos a mantenerla con la letra omega y poner que siempre que tengamos una carga uniformemente distribuida va a aparecer L entre 2 debido a que nuestra carga tiene una forma rectangular y por lo tanto el centro de gravedad va a estar a la mitad del claro donde va a aparecer la carga total. Es muy importante que sepan que mi reacción en A va a ser igual a omega L sobre 2 y mi reacción en B, al ser simétrica, va a tener el mismo valor, omega L sobre 2. Pero aquí tenemos la condición de que el cortante no es constante, ya que debido a que nuestra carga va aumentando por metro, nuestro diagrama va a ser que en la mitad del claro se convierta el cortante en 0 para que una vez con nuestra reacción A y nuestra carga quede anulada la reacción B. Es característico de que cuando nosotros tenemos este diagrama sepamos por simple visual que nuestra distancia que aparece como punto de inflexión o donde el cortante es 0 es exactamente a la mitad, pero al esta letra llamarse X nosotros podemos despejarla. Por lo tanto, si nuestro cortante que tenemos aquí es igual a R A menos P, o en este caso omega por X, vamos a tener que nuestra fórmula la podemos despejar igualando el cortante a 0. Es entonces que RA menos omega X va a quedar de la siguiente forma. Voy a pasar RA del otro lado, va a quedar omega X de este y por lo tanto quedará RA o la reacción en A entre omega igual a nuestra distancia X. Si ustedes desean comprobarlo, de inmediato van a obtener un valor igual a la mitad del claro. Para poder continuar con esta diapositiva es muy importante que sepamos que nuestro momento va a tener ahora una forma curva o una ecuación de segundo grado, ya que tendremos como primera instancia nuestra ecuación de momento, la cual va a estar dada por la fórmula de momento es igual a RAX menos omega por X al cuadrado sobre 2. Al tener nosotros una literal elevada al cuadrado,
de inmediato se convierte en una ecuación de segundo grado, lo que refleja una parábola. Para culminar con la clase 1 de puntos de inflexión, es necesario que ustedes observen, por favor, que la carga que nosotros tenemos que trabajar es una carga triangular. Como decíamos en la diapositiva anterior, nosotros vamos a tener esta carga que va a estar representada por la letra omega, pero ahora debemos de saber que el centro de gravedad del triángulo se encuentra a 2/3 del lado menos alto y a 1/3 del lado más alto. Por lo tanto, este centro de gravedad no solo es una ubicación geométrica, sino es donde se ubica todo el peso total de nuestra fuerza. Para comenzar con los cortantes es necesario que nosotros sepamos que la reacción en A es igual a omega L sobre 6 y mi reacción en B va a ser igual a omega L sobre 3. Bueno, esos detalles debo de checarlo. Es muy importante que tengan claro que este 6 que estoy poniendo aquí sea un 3, porque si no vamos a tener errores. Ustedes lo tienen bien en sus apuntes, pero se debe a un error de dedo o nada más de copy page. Bueno, pero aquí la ecuación que nosotros podemos observar nos genera una curva en la cual x ya es una distancia que tenemos que observar a través del despeje de nuestra reacción. Es muy importante que nosotros conozcamos que nuestro cortante va a ser igual a la reacción menos omega x al cuadrado sobre 3L. Si nosotros despejamos a x convirtiendo el cortante en 0, vamos a obtener esta ecuación dándonos como resultado que el valor de x quedará a través de RA por 3L entre omega. X es un valor que queda al cuadrado. Por lo tanto, si ustedes recuerdan cómo se despeja una ecuación que está al cuadrado, de inmediato recordarán que pasa como raíz, que en un momento más observaremos. Por ejemplo, en este caso nuestro momento es igual a Rx menos omega por x al cubo entre 6L, generándonos una curva de tercer grado, la cual va a tener su punto mayor exactamente en el punto de inflexión donde el cortante es S0 y donde estamos obteniendo nuestra distancia X. Es muy importante que ustedes reconozcan, tengo un poquito de detalles porque está corriendo muy rápido mi video. Ahí está. Entonces, si estas son nuestras ecuaciones y sabemos que RA es omega L entre 6, vamos a saber que nuestro cortante es RA menos omega x al cuadrado entre 3L. Yo despejando ahora sí con todos los números a x, va a quedar RA por 3L entre omega, y esto le voy a sacar la raíz cuadrada. Para hacer un ejemplo numérico es necesario que yo le ponga por esta ocasión 500 a omega, 500 kilogramos metro, y a L le voy a poner 8 metros. Entonces, sustituyendo mis valores, sabiendo que RA es igual a omega L sobre 6, entonces pongo 500 por 8 metros entre 6 me da 533 kilogramos. Conociendo la reacción, voy a sustituir mis valores. La reacción es 533, 3 que me da como constante, L que son 8 metros y por último omega que son 500, y a todo esto le voy a sacar raíz dándome como resultado 5.5 metros. En este caso debemos de saber que nuestro claro queda exactamente, que nuestro claro, la mitad sería como por aquí, está desfasado 1 metro, o sea que nuestro punto de inflexión está en 5.05 metros. Realmente, a pesar de que yo ya tengo un montón de práctica dando clases así a distancia, todavía me trabo y todavía
tengo errores de escritura. Entonces, al ser una de las primeras pruebas que ustedes van a tener con respecto de sus videos, se van a poder dar el lujo de cometer algunos errores, pero conforme vayamos avanzando, estos errores se tienen que ir puliendo inclusive conmigo. Les agradezco mucho su atención. Deben de saber, perdón, subió mucho el volumen. Deben de saber que cuentan conmigo para cualquier tipo de asesoría, que cuentan conmigo para trabajar cualquier tipo de plataforma, y sobre todo que cuentan conmigo moral y emocionalmente. Que pasen una excelente noche y les agradezco mucho su presencia.